Plaza Podcast. Las ganas de viajar se han disparado tras los 2 años de restricciones de la pandemia y España se prepara para un verano de actividad turística que se espera récord o al menos tan bueno como lo fue el año 2019. Esta robusta recuperación está siendo uno de los motores del crecimiento económico, pero ha reavivado el debate sobre el impacto en el entorno de una industria que tanto en el mercado español como a nivel global mueve a millones de turistas para ser rentable. Pero también desde la pandemia la mentalidad de los viajeros está cambiando. Estos ahora son más conscientes del impacto que supone esta industria en nuestro entorno. Hoy en Plaza al Día, turismo sostenible, viajar protegiendo el medio ambiente. Si te gustan los libros, no deberías perderte la Plaza de las Letras. Repasamos cada programa un clásico. También reseñamos un libro, actual o no tanto. Las entrevistas a las escritoras y escritores más actuales y una sección sobre cómo contar mejor. En Plaza Podcast, la Plaza de las Letras. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Existe cada vez más la preocupación por la sostenibilidad y el sector turístico se está poniendo las pilas. El último informe de Booking, con entrevistas a 33.000 viajeros en 35 países, entre ellos España, indica que un 76% prefiere opciones sostenibles. Este porcentaje supone un incremento del 16% respecto a los datos de 2021 y del 5% sobre los de 2022. Es más, un 43% dice estar dispuesto a pagar más por viajar de forma más sostenible. Y un segundo estudio presentado recientemente por Mastercard en Madrid y centrado en viajeros de Alemania, el Reino Unido y Francia, apunta a conclusiones similares y revela algunas contradicciones. El 53% de los encuestados se considera bastante implicado en la sostenibilidad, pero solo un 16% se comporta de forma sostenible cuando viaja. Saludamos a Virginia Fernández Trapa. Ella es la coordinadora del programa Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo. Señora Fernández, muy buenas. Hola, buenas, Lucía. Encantada. Vamos a empezar por una pregunta que, aunque parezca obvia, nos gusta también que la gente que nos escucha entienda de qué hablamos. ¿Cuál es el origen del turismo sostenible y, sobre todo, qué es el turismo sostenible? Bueno, el origen del turismo sostenible viene siendo la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en 1987. Fue en esa comisión donde se acuñó por primera vez el término desarrollo sostenible al darnos cuenta que el modelo económico estaba teniendo impactos negativos tanto en la naturaleza y los ecosistemas como en las sociedades. Entonces, a raíz de ese, concepto de desarrollo sostenible, se empieza también a hablar de turismo sostenible. Hablamos, Lucía, de un turismo que tiene en cuenta sus impactos actuales y futuros, tanto en el aspecto económico como en el social, como en el medioambiental, y que se enfoca en satisfacer las necesidades de los visitantes, pero también de la industria y de las comunidades anfitrionas. ¿Cuáles serían, a su juicio, las claves para lograr que un turismo pueda ser sostenible? Bueno, el turismo sostenible tiene que dar prioridad a optimizar el uso de los recursos ambientales. Tiene también que respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y, bueno, por supuesto, también tiene que intentar garantizar que las operaciones turísticas sean económicamente viables a largo plazo para proporcionar pues empleos, beneficios socioeconómicos a todos los interesados. Podemos decir que el turismo a día de hoy también tiene que pintarse más de color verde y por ese motivo han surgido conceptos relacionados con el turismo más sostenible. Por ejemplo, ecoturismo, turismo responsable, turismo sostenible, como estamos hablando. Hay más concienciación cada vez, ya no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones y de los países. Por supuesto, sí, cada vez es más creciente el interés en el desarrollo sostenible del turismo. Es importante tener en cuenta que, aunque muchas veces hablamos de turismo verde, las directrices, esa búsqueda del equilibrio entre los 3 pilares, el económico, el social y el ambiental, tienen que aplicarse a todos los tipos de turismo, incluso al turismo de masas. Todos los tipos de turismo pueden ser
más sostenibles, Lucía. A día de hoy, especialmente desde la adopción por los gobiernos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, se ha incrementado mucho el interés tanto político como empresarial en el desarrollo del turismo sostenible. Podemos decir que el concepto lo tenemos claro, pero no todo es de color de rosa. ¿Cuáles serían o cuáles son los principales desafíos que enfrenta el turismo sostenible, que se enfrenta el turismo sostenible en la actualidad? Tenemos muchos desafíos, claro está. A ver, simplemente reflexionando en hechos no tan lejanos como la propia pandemia, son desafíos a los que nos enfrentamos y que no están ni siquiera en la planificación. Tenemos otros, como son los ambientales, la huella de carbono del sector, teniendo en cuenta que muchos de los viajes que realizamos son en avión, ¿no? La huella del turismo en este sentido es importante y supone un desafío atajarla. Tenemos también presiones en ecosistemas, como a través del uso de recursos escasos tipo el agua, la generación de residuos, vemos también desafíos como la búsqueda del equilibrio con las comunidades locales. ¿Cuántas veces hemos escuchado destinos en los que la población se siente insatisfecha por las presiones que el turismo ocasiona en su día a día, ¿no? Y a nivel económico, por supuesto, los desafíos tienen también que ver con la generación de empleos estables o con la distribución de una manera justa de los beneficios. ¿Qué medidas se están tomando a nivel internacional para fomentar ese turismo sostenible y, por supuesto, en nuestro país, en España? Bueno, desde la Organización Mundial del Turismo, por supuesto, la promoción del turismo sostenible está en nuestro ADN, es parte de la misión de la organización y tenemos distintos programas. Por ejemplo, hay un programa que se llama One Planet, es la iniciativa de turismo sostenible Un Planeta, que trata de fomentar el consumo y la producción sostenibles de turismo. Damos apoyo a entidades del sector, tanto del sector privado como a gobiernos a nivel mundial, para que puedan desarrollar y luego implementar políticas que incorporen estos elementos de apoyo al desarrollo sostenible del turismo. A nivel nacional, España está muy comprometido con este modelo desde hace ya bastante tiempo y se está invirtiendo, Lucía, en transformar poco a poco la manera de operar en turismo para que sea más sostenible. ¿Podemos decir entonces que contamos ya en nuestro país con algunas estrategias efectivas para implementar ese turismo sostenible en nuestros destinos turísticos? Efectivamente, lo que pasa es que, ya has dado en el clavo con la pregunta, la implementación pasa por la acción a nivel regional y a nivel local. El rol de los gestores de destino en ese viaje transformador hacia un turismo más sostenible es fundamental y es necesario, una buena gestión pasa por también la implicación de las comunidades locales y la industria en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, no solamente por tener una buena política de turismo sostenible esto se traslada a la acción directamente, es un trabajo que requiere continuidad en el esfuerzo y que al final está también muy ligado, Lucía, al contexto, porque no son los mismos desafíos los que tiene una comunidad que otra, aunque a grandes rasgos sí lo sean. Cuando uno entra realmente en aplicación hay que ser buen conocedor de la realidad de ese destino para poder dar respuesta a los desafíos. Y sobre todo, de cara un poco al futuro más próximo, a corto plazo, ¿cómo cree que va a ser ese turismo sostenible aquí en España? Bueno, yo creo que poco a poco el turismo sostenible está dejando de ser entendido como un nicho y básicamente se empieza a entender sostenibilidad como competitividad. Yo pienso que no hay agenda turística a día de hoy que sea de calidad y que no incorpore la sostenibilidad. Sostenibilidad es competitividad, sostenibilidad es calidad y sostenibilidad es resiliencia. Tenemos que también ser capaces de visualizar el futuro y de intentar un poco salir de ese modelo lineal de consumo de recursos sin mirar más allá, ¿no? Poco a poco se está transformando, pero
hay que acelerar los indicadores ambientales y las crisis a las que nos enfrentamos, como la del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad o la contaminación, mismamente por plásticos, requieren que aceleremos en la toma de decisión y en la implementación. ¿En qué campo del sector del turismo podemos ver ya ejemplos claros aquí en España de turismo sostenible? ¿En los hoteles, en otro tipo de situaciones ya se puede ver y palpar claramente? Por supuesto, hay muchos ejemplos de hoteles que están implementando medidas de economía circular, por ejemplo, para gestionar mejor los residuos, eliminar plásticos de un solo uso, minimizar el desperdicio de alimentos, transformar el residuo orgánico, revalorizándolo y obteniendo energía. Tenemos también buenas prácticas en las que se fomentan las visitas a comunidades rurales, por ejemplo, la artesanía, etcétera. Es decir, que queda mucho por conseguir, pero sí que vamos por buen camino. Es correcto. También es importante el cambio de mentalidad del consumidor, que poco a poco también se vuelve más exigente en este sentido y, empieza a hacer más preguntas, ¿no? Lo cual es fundamental, saber un poco, cuando elegimos nuestras vacaciones, cuál es el compromiso de ese proveedor de nuestras vacaciones con la sostenibilidad. Es importante que intentemos averiguar cuáles son los esfuerzos y, si es posible, priorizar aquellos proveedores de experiencias turísticas que estén más comprometidos para también con nuestras vacaciones aportar nuestro granito de arena a esa transformación. Ya no solo el ciudadano, el cliente, sino las empresas también se tienen que adaptar, las que todavía no lo están. Correcto, es correcto. Al final, como te decía, la sostenibilidad es competitividad cada vez más y, los que lleguen tarde a integrarla en su modelo de negocio probablemente se verán afectados en este sentido. Es una carrera hacia adelante y, como dice, si el que no se suba al carro se quedará atrás en sostenibilidad y en turismo. Virginia Fernández Trapa, coordinadora del Programa Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial del Turismo, gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Si hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de Finlandia, ya que es conocida por sus impresionantes paisajes naturales y la posibilidad de vivir una gran cantidad de aventuras al aire libre. Visit Finland se encarga de desarrollar la marca turística de Finlandia, promover el país en el extranjero y ayudar a las empresas del sector de viajes a globalizarse. Finlandia, además, es un destino pionero, como decimos, en el respeto al medio ambiente y referente mundial de sostenibilidad, que encabeza por quinto año consecutivo la lista de países más felices del mundo. Saludamos a David Campanos, el director de la Oficina de Turismo para España e Italia, Visit Finland. Señor Campano, muy buenas. Muy buenas, muchísimas gracias, Lucía. Decía yo que es el país, podemos decir, más sostenible. ¿Por qué? Bueno, nosotros en Turismo de Finlandia hemos desarrollado un programa de desarrollo sostenible en el ámbito turístico, pero al final lo que me gusta decir siempre es que Finlandia ya era sostenible antes. Digamos que el tema de sostenibilidad, que se ha puesto un poquito de moda, pues a veces cuando rascas un poquito no hay un programa muy potente. En este caso nosotros, yo creo que el país ya de por sí ya era sostenible, y en el ámbito turístico, digamos que al final era una necesidad, ¿no? Porque había un desafío en el ámbito del desarrollo del turismo para el país. Y, por ejemplo, pues el cambio climático, por supuesto, que es la mayor amenaza, yo creo, que hay para la humanidad. Había que afrontar esto con un programa potente que dotara un poco a las empresas y pues los partners con los que trabajamos en todo el mundo de un programa precisamente que apoyara esta este tema de la sostenibilidad, ¿no? Y no simplemente dejarlo ahí. Con lo cual, pues al final el país es un país que, como bien decías, es el país más feliz del mundo, pero a la vez queremos liderar un poco el desarrollo sostenible, sobre todo en Europa. Y de hecho el año pasado fuimos nombrados el país más sostenible de toda Europa en 2022. Además, hay una cosa muy importante, y es que el país ha conseguido implementar una estrategia de sostenibilidad transversal y que involucra tanto al sector público como al privado y a los actores sociales, cosa difícil poner a tantas personas de acuerdo, ¿no? para una cosa tan importante como la sostenibilidad. Exacto, sí. Y además es, como bien dices, fundamental, ¿no? La gobernanza, digamos, el
digamos, esa colaboración pública-privada ha sido fundamental a la hora de crear un programa que se llama Sustainable Travel Finland, que digamos que es un sello de sostenibilidad que otorgamos a las empresas, pero es verdad que sin ese compromiso de la sociedad, del sector público y privado, pues no habría sido posible la coyuntura y el poder crear un programa tan potente como tenemos, ¿no? No sé si hoy en día se busca este destino precisamente por ese activo de sostenibilidad. Cuando la gente va a contratar un viaje, ¿lo elige por eso? Pues sí, cada vez más. La sostenibilidad es algo que yo creo que antes de la pandemia no era tan considerado, por decirlo de alguna manera, y después sí que es verdad que los turistas o los guests que nosotros llamamos que visitan el país cada vez se interesan más cuando contratan el viaje si el proveedor, en este caso que está utilizando, nuestro partner en España, el turoperador, la agencia de viajes, tiene ese sello de sostenibilidad. Y esto es verdad que es una tendencia cada vez más al alza. No diría que es el factor decisivo todavía por el que la gente elige un viaje, pero cada vez influye más en la decisión del viajero a la hora de elegir el país donde viaja. Porque vamos a hacer un poco los dientes largos. ¿Qué ofrece Finlandia a los viajeros de todo el mundo? Bueno, pues es un país, yo diría que es un país muy exótico dentro de Europa, es de los últimos países más exóticos. Y hay ir a Finlandia pues para ver todo el año, porque al margen de lo más conocido y digamos nuestro producto estrella, que puede ser es Laponia en invierno, efectivamente, pues hay una Finlandia todo el año bajo ese paraguas, por supuesto, de sostenibilidad, pero hay una Finlandia por descubrir pues yo creo que muy chula, ¿no? Porque al final tienes desde 8 estaciones, digamos, al año, digamos 8 estaciones meteorológicas, donde sí que puedes constatar en la naturaleza que preside Finlandia, porque el 70% del país está cubierto por bosques, por ejemplo, pues un otoño muy diferente con un colorido de hojas espectacular, un verano con 190.000 lagos, que es el corazón del país, un Helsinki, que es la capital, que es también líder en el desarrollo sostenible arquitectónica y digamos que de diseño también puntera. También es una zona de costa y archipiélago. En fin, hay muchas regiones, mucho por descubrir en Finlandia y no solamente quedarse con una Finlandia en invierno, sino que hay un país pues muy con muchas cosas que descubrir, diría yo. ¿Cuál es el perfil de las personas que deciden ese destino turístico? Pues mira, depende mucho de la temporada y la zona donde se viaja, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Laponia en invierno hay de todo, desde familias, por supuesto, con niños que vienen a ver el atractivo de la naturaleza en invierno y esos paisajes nevados, las auroras boreales, Papá Noel, por supuesto, que es de Finlandia, principal, ¿no? Atractivo, claro. Totalmente, sí. Pero luego hay parejas, hay grupos de amigos, también se puede hacer mucha ruta de senderismo, de trekking, todo tipo de actividades al aire libre. Y además en cualquier época del año, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que el perfil del viajero es muy variado, afortunadamente, no son solamente familias a lo mejor, sino que tenemos también, incluso hay un turismo de lujo, que cada vez hay más, de gente, no lujo en el sentido estricto de la palabra, sino un lujo natural, que se llama, ¿no? Bueno, pues eso de tener espacio, de tener una sauna, de tener un ambiente, digamos, como muy relajado dentro de la naturaleza. También es importante destacar que los finlandeses asumen como parte de su cultura el respeto y el cuidado del medio ambiente, pero además son conscientes de que es una fuente de recursos económicos. ¿Cómo se ha logrado en el país ese nivel de concienciación? ¿Es una cuestión de educación? Pues yo creo que sí. En la educación primero es muy potente en Finlandia. Yo creo que ese respeto y ese cuidar los valores y la naturaleza, que al final digamos que también es un recurso para las generaciones futuras, yo creo que es algo que se inculca desde pequeños, ¿no? Y además, pues bien conocida es la educación en Finlandia, que también es un modelo, sí. Un modelo, efectivamente, para muchos países. Y sí, yo creo que ese respeto por la naturaleza, por ejemplo, en Finlandia hay un derecho que se llama el derecho de todo hombre, que es el Every Man's Right en inglés, que al final lo que dice es que cualquiera puede acampar en la naturaleza, puede pasear por cualquier sitio de la naturaleza, siempre y cuando respete, pues el entorno y lo cuide, ¿no? Y esto es así, o sea, que es que ese respeto realmente existe en Finlandia, sí. Finlandia además aspira a convertirse en el destino turístico de crecimiento más sostenible en los países nórdicos. ¿Se han interesado otros países por ese modelo de sostenibilidad que tiene el país? Pues yo creo que sí. Nosotros con el programa que hemos lanzado, el Sustainable Travel Finland, cada vez tenemos un poco más
pues más países, digamos, que les gusta un poco el modelo que hemos intentado desarrollar. Luego es un país, por ejemplo, que a nivel, no sé si he comentado antes, pero por ejemplo a nivel de carbono neutral va a ser 15 años antes de lo que marca la Unión Europea carbono neutral, que la verdad es que es increíble. El 99% de los residuos se reciclan en Finlandia. Y bueno, pues hay cosas que además otros países intentan copiar. Evidentemente no todos los países tienen la geografía o el ámbito social que puede tener Finlandia, pero yo creo que sí es un modelo que se puede exportar y que de hecho ya lo vemos que hay países que lo están adoptando de alguna manera. Además, otro punto a favor que tiene es esa apuesta clara por la digitalización. ¿Cómo se transforma una ciudad inteligente en un destino inteligente? Porque ha sabido también rentabilizar ese turismo con la tecnología. Pues sí, totalmente. Yo creo que al final, pues lo que hablamos, ¿no? De esa gobernanza público-privada, se han metido mucho las empresas privadas a la hora de que esa digitalización y sostenibilidad vayan de la mano. Digamos que al final lo que se quiere que es no solamente que el turista que visite la ciudad o visite nuestro país, digamos, sea totalmente digital, sostenible, etcétera, sino que además eso también ayude a que los que viven dentro del país, digamos que esa coexistencia, digamos, funcione bien. Y es verdad que es un país que digitalmente también es muy avanzado, no solamente en el tema del turismo, por ejemplo, en el tema de salud también es pues muy avanzado. Con lo cual, toda esta tecnología ha hecho que al final esa, como decías tú, ciudad inteligente sea realidad, ¿no? Y al final, digamos que de primera mano se palpen los avances que hemos tenido en ese campo. Sí. Decía yo al inicio que Visit Finland trabaja para desarrollar y comercializar la industria del turismo en Finlandia. ¿Cuál es exactamente la labor que realizáis tanto en España como en Italia? Bueno, pues al final nosotros lo que trabajamos son con el sector privado aquí, de las agencias de viajes, que son nuestro principal partner, que entendemos además que son quienes nos dan valor a nuestra propuesta para los viajeros y a través de quienes canalizamos un poco la oferta turística que tenemos, ¿no? Para nosotros son fundamentales a la hora de desarrollar el producto que tenemos en España, en Italia, en mi caso, y son verdaderos expertos a la hora de vender nuestro país, ¿no? Y además sí que hemos desarrollado para ellos herramientas que al final les haga más sencillo un poco el trasladar la oferta que tenemos a los potenciales viajeros. Esto es por un lado, y luego tenemos además la parte un poco de prensa y comunicación, teniendo una agencia de comunicación en España y en Italia con quienes trabajamos precisamente con vosotros para intentar también pues daros a conocer nuestro país en el ámbito de la prensa, ¿no? Usted que comparte tanto vida en Finlandia como en España, ¿qué debería aprender España de Finlandia en cuanto a sostenibilidad? Nos queda mucho por aprender, yo creo. Sí, lo que pasa es que es verdad que, yo soy enamorado evidentemente de mi país y España también pues he seguido mucho el turismo de toda la vida y es lo que he estudiado además, pero que sí es verdad que, claro, cambiar el modelo de España a un modelo sostenible como el que tiene Finlandia es algo que no se hace de la noche a la mañana, que sí se puede ir haciendo, pero evidentemente, claro, la estructura que tiene España comparada con la de Finlandia y las industrias son totalmente diferentes. No es posible, yo creo, el cambio de ese modelo en un corto plazo, sino que al final tiene que haber esa gobernanza público-privada para que eso suceda y eso es un periodo mucho más amplio de tiempo. Yo creo que sí se pueden aprender muchas cosas de Finlandia a la hora de crear un modelo sostenible, pero tampoco vale para todos los países. Son cosas que cada uno puede intentar aplicar a su territorio, ¿no? Pues David Campano, director de la Oficina de Turismo para España e Italia de Visit Finland. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Las empresas se están adaptando al auge del turista sostenible. La normativa y los compromisos de reducción de emisiones también fuerzan los cambios. El incremento de esta demanda verde se está integrando como parte esencial del modelo de negocio de las empresas turísticas para distinguirse de los rivales. Pero la sostenibilidad es también un elemento de resiliencia, ya que cuanto más sostenible es un destino o una empresa, más preparado está para hacer frente a situaciones adversas. Y es que esta idea ha adquirido una especial relevancia desde que el turismo ha abrazado los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y se ha dado a la tarea de reorientar su crecimiento hacia la sostenibilidad.
Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.